Vamos a orar, ¿qué les parece? Para que nosotros abramos la palabra de Dios en esa noche. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar en tu casa de oración. Gracias porque tu Santo Espíritu está dispuesto a venir a nuestros corazones y quedarse con nosotros. Gracias porque tú estás dispuesto a perdonar nuestros pecados. En este momento, Dios, te pido por los amigos que están en medio nuestro. Tú le conoces grandemente, oh Señor. Ellos quizás tienen alguna necesidad, tienen algún problema, tienen alguna dificultad. Quizás hay una enfermedad, oh Dios, que está en algún lugar de su cuerpo en este momento. Te pedimos, oh Dios, nos aferramos a los méritos de Cristo Jesús para que tú puedas hacer en esta noche un milagro en cada una de sus vidas. Y que al salir de este lugar nosotros podamos dar fe y testimonio de que la mano de nuestro Dios ha obrado con poder. Ahora, al abrir tu palabra, rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe en su lectura. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Les voy a decir algo que no suelo compartirlo con muchas personas, pero como ya usted y yo entramos en confianza, ¿verdad? Así yo quiero entrar en confianza con la iglesia y con los amigos que están aquí en esta noche. Yo suelo recibir muchas invitaciones a predicar fuera de mi país. Y casi el 80% de esas invitaciones yo las rechazo por una sola razón. No sé si en cabina no quieren que me mueva mucho, no sé. ¿Qué dicen por allá? ¿Tengo que quedarme estático en un lugar? ¿No? La cámara recoge todo, ¿verdad? ¿Qué estábamos diciendo, hermanos? Díganme. Que yo la rechazo, ¿verdad? Por una razón. ¿Cuál es la razón? ¿Yo no la dije? Oh. ¿Y por qué me interrumpen entonces? Es una broma, hermanos. Por una sola razón. Y es que le tengo temor, pero mucho temor a los vuelos. Cuando me monto en un avión, comienzo a rezar el Salmo 23 hasta que el avión aterrice. Yo creo que si muero en un avión, voy derechito al reino de los cielos solamente por rezar el Salmo 23. Bueno, si alguien está rezando el Salmo 23 o tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, no quiera usted saber que por eso se va a salvar. Hay una sola persona que salva y esa persona es Cristo Jesús. Pero yo voy rezando el Salmo 23, aunque sé que el Salmo 23 no me va a salvar, porque el que me salva, ¿quién es? ¿Quién es el que me salva? ¿Quién es el que nos salva? Cristo Jesús. Pero le tengo temor a los vuelos. Así es que cuando recibo alguna invitación para predicar a la vecina isla que nosotros tenemos, Puerto Rico, que tengo algunos amigos allá, yo voy, pero miren, voy muy contentos. Adivínenme por qué. ¿Por qué? Porque es cerca. Porque puedo irme en el ferry, puedo irme en un barco y yo no le tengo ningún temor al agua, no le tengo ningún temor a los barcos. Pero recientemente, en el último viaje que hice, cuando estábamos en migración, algunas personas comenzaron a dar unos testimonios que me dejaron escalofriantes. Uno de ellos dijo, bueno, la última vez o la penúltima vez que viajé en el barco, había tanta tempestad,
en el barco que ninguno pudimos dormir en ese momento, y cada quien que estábamos en el camarote decía a esa persona, tuvimos que ir varias veces al baño porque no aguantábamos. Uno de ellos dijo, pero a ti no te ha pasado absolutamente nada. Una vez estaba esperando el barco, el ferry, pero el barco no sé qué fue lo que pasó, nos montaron en un barco más pequeño y hubo una tormenta, hubo una tempestad que pasamos la noche pero en vela totalmente, y en la mañana supimos que estábamos en las costas de Venezuela, pero el barco se dirigía ¿a dónde? A Puerto Rico. Y yo solamente los escuchaba, y en ese momento ya no le tenía temor solamente a los aviones, comencé a tenerle temor a ¿qué, hermanos? Mientras yo escuchaba a estos compañeros, que eran compañeros ahí en ese momento, por mi mente pasó una historia que leí en una ocasión de una mujer que se dirigió en un barco, en un crucero hacia otro país. Pero también en el camino, en alta mar, hubo una tormenta bien fuerte, una tormenta bien grande. Casi todos temían por su vida, incluso el capitán. La mujer desesperada entonces le dice a los que estaban en el barco que dónde podía encontrar al capitán, que quería hablar con el capitán, que quería preguntarle algo al capitán, pero cuando pudo encontrar al capitán, ella de lejos le dijo, capitán, capitán, ¿cómo está la situación? Y el capitán solamente le dijo, señora, estamos en las manos de Dios. Y ella abrió los ojos y dijo, tan mala está la situación. Y el capitán le dijo, no importa en la situación en la cual nosotros nos encontremos. En las buenas tenemos que estar en las manos de Dios. En las malas tenemos que estar en las manos de ¿quién? De Dios. En la pobreza tenemos que estar en las manos de ¿quién? De Dios. En la riqueza tenemos que estar en las manos de ¿quién? De Dios. En todo tiempo, en todo momento y en todo lugar tenemos que estar en las manos de ¿quién, hermanos? En las manos de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Eso me hizo recordar también a mí una historia que se encuentra en el libro de Isaías. En el tiempo de Isaías, el pueblo de Dios vivió un momento bien, pero bien preocupante. El pueblo de Dios estaba siendo atacado por el poderoso ejército de Asiria. Cuando los pueblos pequeños veían que este ejército se proponía invadirlo, destruirlo y para hacerlos esclavos, para hacerlos vasallos, todos los pueblos temían, todos los pueblos se llenaban de temor, todos los pueblos se llenaban de miedo porque era un poderoso ejército, era un poderoso imperio que acababa con los pueblos y los reinos pequeños. El pueblo de Israel estaba en esta situación. Estaba lleno de temor, estaba lleno de angustia, estaba lleno de ansiedad, estaba muy preocupado. Y Dios, como siempre, no deja a sus hijos solos, como Dios no siempre deja a su pueblo solo, a través del profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 13 y 14, Dios le mandó un mensaje al pueblo de Israel. ¿Quieren saber cuál fue este mensaje? Vamos a leer la palabra de Dios para que nos demos cuenta cuál es ese mensaje. Isaías capítulo 41, versículo 13 y 14, la palabra de Dios dice: porque yo Jehová soy, ¿qué cosa, hermanos? Tu Dios, quien te sostiene de tu mano, ¿qué cosa? Derecha, y te dice, no temas. ¿Por qué el pueblo de Israel no debía de temer? Porque Dios le había dicho, yo, ¿qué cosa, hermanos? Te ayudo. Y dice el versículo 14, no temas, gusanito de Jacob, vosotros, los poquitos de Israel,
Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El pueblo angustiado, el pueblo preocupado, el pueblo afligido, lleno de temor, lleno de angustia, lleno de desesperación. Ahora un profeta viene y un mensaje de Dios en sus labios, y él pronuncia las siguientes palabras: porque yo soy Jehová, ¿qué cosa? Tu Dios. Y aquí viene lo más importante de estos versículos, hermanos, que Dios tiene que decirle a su pueblo: no temas, porque yo soy ¿qué cosa? Yo soy ¿qué cosa, hermanos? Tu Dios. Al parecer al pueblo se le había olvidado quién era, ¿qué cosa? Su Dios. Y me llama mucho la atención, apreciados amigos, analizando también un salmo, Salmo 121, cuando llegan los problemas a nuestras vidas, cuando llegan las pruebas a nuestras vidas, cuando llega el miedo a apoderarse de nosotros, cuando llega la angustia, cuando llega la ansiedad, cuando llegan las preocupaciones, cuando llega el alquiler de la casa, cuando llega la hipoteca del banco, cuando llega la leche de nuestros hijos que no tenemos absolutamente nada para comprar, o cuando la despensa está absolutamente, ¿qué cosa, hermanos? Vacías. ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia dónde es que miramos? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pensamientos? Lo primero que nos viene a la mente es coger quizás un adelanto en el trabajo. Lo segundo que nos viene a la mente quizás es pedirle prestado a algún familiar. Quizás nos viene a la mente que con el jefe voy a conseguir ese asunto para resolver mi problema, o con algún familiar lo voy a poder resolver. Pero cuando vemos que en el trabajo no podemos, cuando vemos que ningún familiar puede resolver nuestros problemas, cuando vemos que ningún amigo puede ayudarnos, entonces acudimos ¿a quién? Entonces acudimos ¿a quién? A Dios. Y es como si nosotros los seres humanos ponemos a Dios en último, ¿qué cosa? Lugar. Pero Dios quiere que hagamos de Él el primer, ¿qué cosa? Lugar. Y no importan las condiciones que nosotros nos encontremos, no importa el pecado que hayamos cometido, no importan los problemas, no importa el miedo, no importa el temor, Dios sigue siendo nuestro Dios. Él siempre será nuestro Dios. Él siempre será tu Dios. Y Él le dice al pueblo de Israel: yo soy Jehová. Y yo, Jehová, soy tu Dios. Y hay otras palabras, hermano. El que te sostiene de tu mano, ¿qué cosa? El que te sostiene de tu mano, ¿qué cosa? Aunque tú tropieces y pienses que te vas a caer, no importa. Yo te tengo tomado con mi mano derecha. Y si te tengo tomado con mi mano derecha, aunque caigas, yo te voy a levantar. No sé cuántos están caídos en esta noche, pero Dios nunca deja a sus hijos caídos. Dios nunca te va a dejar abandonado. Yo no sé cuál es tu situación en esta noche. Yo no sé cuáles son tus preocupaciones, no sé cuáles son tus temores, yo no sé cuáles son tus miedos. Pero Dios te dice en esta noche que Él sigue siendo tu Dios y que Él te tiene sostenido con su mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudaré. ¿Quién es el que dice estas palabras, hermanos? ¿Quién es el que dice estas palabras? ¿Cuáles son esas palabras? No temas, yo te ayudaré. Vamos a repetir esas palabras. ¿Qué les parece? No temas, yo te ayudaré. Las repetimos nuevamente. No temas, yo te ayudaré. Ahora díselo al que está a tu lado. No temas,
yo te ayudaré. Pero el ser humano es terco, hermanos, amigos. El ser humano olvida rápidamente. Dios le dijo esto a través del profeta Isaías a su pueblo, que estaba lleno de miedo, que estaba lleno de temor. Y al pueblo se le olvidaron las palabras del profeta Isaías. Y nuevamente, en el capítulo 42, Dios tiene que enviarle otro mensaje a su pueblo. El mismo mensaje, no otro. Y en los versículos 5 y 6 del capítulo 42, Isaías tiene que repetir las mismas palabras. Vamos a leer lo que dice Isaías 42, versículos 5 y versículo 6. Ya ustedes lo tienen en pantalla. La palabra de Dios dice: así dice Jehová, ¿quién? Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritus a los que por ella andan. Y dice el versículo siguiente: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré. ¿Por qué cosa, hermanos? Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz. ¿Ante quiénes, hermanos? Por luz ante las naciones. Me llama mucho la atención de que Dios tiene que enviar el mismo mensaje a sus hijos. Sus hijos que vuelven a preocuparse, sus hijos que vuelven a atemorizarse, sus hijos que vuelven a llenarse de miedo ante las adversidades, ante los problemas, ante las angustias, ante la vida que nosotros tenemos que vivir en este mundo. Él tiene que decirle al pueblo, Él tiene que decirnos a nosotros constantemente: yo soy, ¿qué cosa? Jehová tu Dios, yo te sostendré. ¿Por qué, hermanos? Yo te sostendré por la mano. Y ahora me imagino a un padre que está caminando con sus hijos o con su hijito, mientras el hijito va dando los primeros pasitos, porque está aprendiendo a qué cosa, hermanos, a caminar. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos son padres? Entonces ustedes han vivido la experiencia quizás de ver a sus hijos dar los primeros pasitos. Pero esos primeros pasitos son pasitos como muy, ¿qué cosa? Como muy frágiles. Y ellos tienden a tropezar y tienden a ¿qué cosa, hermanos? A caer. Pero ¿quién lo tiene sostenido? ¿Quién lo tiene sostenido? Lo tiene papi, lo tiene mami. Y cuando esos niñitos caen, nosotros ¿qué cosa? Los levantamos. Y no importa cuántas veces nuestros hijitos caen, nosotros siempre ¿qué cosa? Lo levantamos. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 42, versículo 6: yo soy el que te tengo sostenido por la mano. No importa el temor, no importa el miedo, no importa las veces que te puedas caer, yo, Dios, Jehová, te voy a levantar. ¿Saben algo? El ser humano sigue siendo terco, pero muy terco. El pueblo olvidó estas palabras, estas bellas palabras, esta extraordinaria promesa. Y Dios tuvo que enviar nuevamente al profeta Isaías con otro mensaje. Isaías capítulo 43, versículo 5. Vamos a ver lo que dice el texto bíblico. ¿Qué les parece? Isaías 43, versículo 5, dice la palabra de Dios. ¿Qué cosa le dice Dios al pueblo? Léalo ustedes mismos. ¿Qué cosa le dice Dios al pueblo? No temas, porque yo estoy ¿con quién? Yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Bendito sea el nombre de Dios. No temas.
pueblo mío, no temas, pueblo de Israel, porque yo sigo siendo, ¿qué cosa? Tu Dios, y tú no debes de temer, porque yo, ¿qué cosa? Estoy con ¿quién? Contigo. Eso le dijo Jesús a su iglesia y a su pueblo. Vayan por el mundo, prediquen el mensaje del evangelio. Todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será ¿qué? Salvo. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Es una promesa extraordinaria. Es una promesa maravillosa. Dios promete estar con su pueblo. Dios promete estar con sus hijos. Dios ha prometido estar incluso ahora en medio de nosotros. No importa lo que hayamos hecho. No importa lo que hayamos cometido. No importa incluso lo que hicimos hoy antes de venir a esta iglesia. Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a desamparar. Él ha prometido estar con nosotros y Él no es hombre para mentir. Él va a cumplir su promesa en nuestras vidas. ¿Saben algo? Yo tengo que decirle que hay un cuarto mensaje, hay un cuarto sermón que Dios le envió al pueblo de Israel con el mismo profeta. Porque el pueblo olvidaba las palabras de Dios. El pueblo olvidaba las promesas de Dios. Y en el capítulo 44, versículo 1 y 2, el mismo sermón, el mismo mensaje, apreciados amigos. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 44, versículo 1 y 2 del Evangelio o del libro de Isaías. Dice la palabra de Dios: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo, ¿qué cosa? Escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Nuevamente Dios repite las palabras, no temas. Nuevamente escuchamos el mismo mensaje, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo te tengo agarrado por mi mano. No temas, porque yo te voy a ayudar. No temas, porque yo te escogí. No temas, porque tú eres mi pueblo. No temas, porque tú eres mi hijo y yo estaré con mi hijo todos los días hasta el fin del mundo. Es una maravillosa promesa, hermanos. Es una interesante promesa. ¿Por qué? Porque los seres más queridos que tú y yo podemos tener en esta tierra son nuestros padres, ¿sí o no? Sí. No importa, escuche bien, no importa los, no sé si decir esta palabra, pero no importa quizás lo mal que puede tratar un padre o una madre a sus hijos. Es el ser querido y es el ser apreciado. Son nuestros padres. Pero son padres humanos. Y si son humanos, ellos pueden, ¿qué cosa? Fallar. Nuestros hermanos que están allí, que han crecido con nosotros. Y aunque en el camino, quizás, ¿verdad, hermanos? Peleamos un poco, después nos dábamos ¿qué cosa? El abrazo de la paz. Pero nuestros hermanos son seres ¿qué cosa? Humanos. Y si son humanos, pueden ¿qué cosa, hermanos? Fallar, como han fallado en algún momento. Ese amigo, escucha bien, ese amigo que quizás lo hemos tratado mejor que a un hermano, y que le contamos nuestras cosas íntimas que a nuestros hermanos no se la contamos, pero ese amigo en algún momento nos ha, ¿qué cosa, hermanos? Nos ha fallado. Nuestro esposo o nuestra esposa.
que juramos en el altar amarnos, no importando las circunstancias. Esa esposa, si es humana, puede fallar, ¿sí o no? Sí. Ese esposo puede fallar, ¿sí o no? Sí. Pero Dios ha prometido no fallarnos nunca. Dios ha prometido estar con nosotros, no importan las circunstancias, no importa lo lejos que tú te hayas ido, no importa cómo tú lo has tratado, Dios está allí para darte una segunda oportunidad. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Yo no sé cuáles son. Yo no sé si tu miedo es gigantesco. No sé si tu temor es grande. Pero para Dios no hay un miedo grande. Para Dios no hay un temor grande. Para Dios no hay un problema grande. Porque Dios es el más grande del universo. Y no hay nada grande o más grande fuera de Él. Él es el único grande y puede resolver nuestros problemas. Puede quitar nuestros miedos, puede quitar nuestros temores y puede hacer que tú y yo vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. Hay un quinto mensaje, porque el pueblo era terco. El pueblo era muy terco. Y en el capítulo 45, hermano, Dios vuelve a decirle al pueblo: no temas, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Aunque pases por las aguas, ¿qué cosa? No te quemarás, no te ahogarás. Y por el fuego, ¿qué cosa? No te quemarás, porque yo estaré contigo. Dios no nos ha prometido librarnos de las aguas. Dios no nos ha prometido librarnos del fuego. Él ha prometido nadar con nosotros en medio de las profundidades. Dios ha prometido pasar el fuego junto a nosotros para que cuando lleguemos al final estemos como Daniel y sus amigos, sanos y salvos por el poder de Cristo Jesús. Porque todo depende, hermanos. Todo depende en las manos de quién está el asunto. Hace un tiempo me llegó un correo con un mensaje que yo lo leí y me motivó, me cautivó, y cada vez que tengo tiempo de hablar de esto lo comento. El mensaje decía: una pelota de baloncesto en mis manos, ¿qué puede costar? ¿Qué puede costar una pelota de baloncesto en mis manos? 1,000, 2,000 pesos. Pero una pelota en las manos de Michael Jordan, bueno, Michael Jordan tiene 50 años, pero en su tiempo, ¿verdad? Pero vamos a poner un personaje de ahora. Una pelota de baloncesto en las manos de LeBron James, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? El campeonato de la NBA. Vamos a poner otro ejemplo. Una raqueta de tenis en mis manos, ¿qué puede costar? ¿Qué puede costar? 100, 150 pesos, 300 pesos. Pero una raqueta de tenis en las manos de Serena Williams, Pete Sampras, ¿quién más? Scott Jacobs, ¿quién más?
cuesta el campeonato de Wimbledon. ¿Sí o no? Sí. Un bate de béisbol en mis manos. ¿Qué cuesta, hermanos? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? No cuesta nada. Pero vamos a poner un personaje de ahora. Un bate en las manos de este muchachito de Don Gregorio. ¿Cómo se llama? Vladimir Guerrero Jr. ¿Qué cuesta un bate en sus manos? Pila de cuarto, ¿verdad, hermano? Algunos pescados y algunos panes en mis manos, ¿qué cuesta? Quizás cuesta lo que cuesta un shimi, ¿verdad? 150 pesos, 200 pesos. Pero par de pescados y par de panes en las manos de Jesús fue el alimento de 5,000 personas. 3 clavos en mis manos. ¿Qué puedo hacer con 3 clavos? Nada, absolutamente nada. Pero 3 clavos en las manos de Jesús significó la salvación de toda la humanidad. Porque todo depende de las manos en quien tiene, ¿qué cosa? El asunto. ¿Dónde están depositados nuestros miedos? ¿Dónde están depositados nuestros temores? ¿Dónde están depositados nuestras preocupaciones? ¿Dónde está depositada nuestra familia, nuestro cónyuge, esposo? ¿Dónde están depositados nuestros hijos? ¿Dónde están depositados los temores que nos vienen a la cabeza cuando vamos a la cama o cuando nos levantamos? ¿Dónde están depositados? ¿Quién lo tiene sostenido de sus manos? ¿Quién lo tiene agarrado? ¿Quién? Yo no sé quién tiene tus miedos, no sé quién tiene tus temores, no sé quién tiene tus angustias, no sé quién tiene tus problemas, no sé incluso quién tiene tu salvación. Ahora, lo único que yo sé en esta noche es que si tus miedos, tus temores, tus preocupaciones, tus problemas y tu salvación están en las manos de Dios, entonces la solución está garantizada en el nombre del Señor. Porque todo depende en las manos de quién esté, ¿qué cosa, hermanos? El asunto. Y si el asunto está en las manos de Dios, hay victoria en Cristo Jesús. Y yo quiero orar en esta noche por ese amigo y por ese hermano que su miedo y su temor lo va a depositar en las manos de Cristo Jesús. Que su preocupación y su angustia lo va a depositar en las manos del Dios Todopoderoso. Que su enfermedad la va a depositar en las manos del Dios Todopoderoso. Que su problema económico lo va a depositar en las manos de Cristo Jesús. Que su